Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo crucial de nuestra historia económica, la crisis financiera de Colombia a finales de los años 90. En este video exploraremos qué es una crisis financiera para comenzar y por qué se produce. Desglosaremos luego los orígenes específicos de la crisis colombiana y las medidas que se tomaron para superarla como último punto. ¿Qué es una crisis financiera y por qué pasa? Las crisis financieras son momentos en los que la duda sobre si los bancos son capaces de pagar sus deudas se dispara, lo que lleva a que la gente saque su dinero de manera masiva. Esto fuerza a las autoridades a inyectar mucho dinero para que el sistema no colapse o a subir las tasas de interés de golpe. Otra forma de ver una crisis es cuando la cantidad de préstamos que no se pueden cobrar es tan grande que supera el capital de los bancos, dejando a muchas instituciones y posiblemente a otros sectores de la economía en la quiebra. Una de las razones son los ciclos especulativos. Imagina que el precio de las casas o de las acciones sube sin parar, impulsado por la especulación, como por ejemplo la crisis del 29. Cuando esa burbuja estalla, los precios caen y arrastran a toda la economía con ella. También existe el contagio. Si un país entra en crisis, los inversionistas pueden asustarse y empezar a retirar su dinero de los mercados que se parezcan a eso, aunque no tengan problemas directos. Y la participación del Estado en los bancos también puede ser un factor. A veces, cuando el gobierno es dueño y administra los bancos, la búsqueda de ganancia y la gestión de los riesgos quedan en segundo plano, ya que se priorizan otro tipo de intereses. Cuando una entidad financiera está en problemas y no puede pagar sus deudas, lo primero es intervenirla o liquidarla. Esto se hace para evitar que su mala situación empeore y para que el problema no se extienda a otros bancos. Otra medida es la recapitalización y la ampliación del seguro de depósitos. Los gobiernos suelen poner más dinero en este seguro y aumentan lo que cubre para que la gente vuelva a confiar en el sistema y no retiren todo su dinero. También se usan otras herramientas, como inyectar capital directamente en los bancos, dar créditos de emergencia o comprar y vender carteras de préstamos para ayudar a limpiar sus balances. Las crisis financieras no son gratis, generan costos directos para el presupuesto del gobierno, como cuando tienen que comprar partes de bancos en quiebra o, por ejemplo, asumir las deudas de los mismos. También hay costos indirectos, como los préstamos de emergencia que dan a los bancos centrales, o mejor dicho, que dan los bancos centrales. En promedio, las crisis financieras duraron alrededor de 4 años y 3 meses entre 1980 y el 2002. Una crisis se considera que empieza cuando hay retiros masivos de dinero de los bancos, el gobierno toma medidas económicas de emergencia o los costos de la crisis superan el 2% del Producto Interno Bruto o por ejemplo también si la cartera de préstamos que no se pueden cobrar es más del 10%. Y la crisis termina cuando los indicadores financieros clave como la capacidad de los bancos para pagar sus deudas, su rentabilidad y la calidad de sus préstamos muestran una recuperación sólida y generalizada. Un factor clave para saber cuánto durará una crisis es qué tan grande fue el crecimiento de los créditos
antes de que empezara todo. Colombia tiene lo que se conoce como la Red de Seguridad del Sistema Financiero. Ello significa un conjunto de instituciones que trabajan juntas para proteger el sistema bancario. El objetivo principal es manejar el riesgo de una crisis, buscando que sea menos probable que ocurra y, si pasa, minimizar lo que cueste y el impacto en la economía. Para que esta red funcione, necesita tener objetivos claros, ser independiente, que sus líderes se nombren y se quiten de forma transparente y que haya una coordinación muy efectiva entre todas las partes. Esta red está formada por 4 instituciones principales. Primero, la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la que supervisa a los bancos. Luego, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de las regulaciones. En tercer lugar, el Banco de la República, que actúa como el prestamista de última instancia, es decir, es el que da liquidez al sistema cuando los bancos lo necesitan y asegura que los pagos se hagan sin problemas. Desde su creación en 1923, el Banco de la República siempre ha tenido como objetivo principal la estabilidad financiera. Y finalmente, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, esto se conoce como el FOGAFIN, que es el asegurador de los depósitos que la gente tiene en los bancos. FOGAFIN se creó en 1985, especialmente después de la crisis bancaria de los años 80, para proteger precisamente la confianza de los ahorradores. Gracias a FOGAFIN, el país puede enfrentar mejor los problemas en el sector financiero, actuando más rápido y protegiendo los intereses de todos. Se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la comunicación y la coordinación entre estas 4 entidades. De hecho, la Ley 795 del 2003 creó el Comité de Coordinación para el Seguimiento al Sistema Financiero. Este comité reúne a los máximos representantes de las 4 instituciones para unificar cómo se hace el seguimiento y para promover acciones preventivas y correctivas. También hay un subcomité de seguimiento al sistema financiero que existe desde 2008 para discutir temas más técnicos e intercambiar información. A pesar de estos avances, es fundamental seguir trabajando en la creación de mecanismos de coordinación más formales, sistemas de información unificados y protocolos claros para resolver las crisis. Entendido esto, ahora sí vámonos al origen de la crisis financiera en los años 90. La crisis financiera que vivió Colombia a finales de los años 90 fue la más profunda y costosa del siglo pasado. Hubo varios factores que la provocaron. Primero, un gran aumento del crédito y una burbuja inmobiliaria. A principios de los 90, el optimismo económico llevó a la gente a gastar y endeudarse más de lo debido. Los créditos del sistema financiero crecieron muchísimo, pasando del 27% a casi el 40% del Producto Interno Bruto entre el 93 y el 97. Este crecimiento fue impulsado más por el dinero que llegaba del exterior que por las condiciones internas del país. Además, hubo un auge en la construcción que infló los precios de las propiedades, creando una burbuja inmobiliaria. Esto permitió que la gente usara bienes raíces como garantía para pedir más y más préstamos, lo que alimentó aún más el crecimiento del crédito. Otro factor fue la estructura del sistema financiero. Las reformas de principios de los 90 buscaron que los bancos ofrecieran muchos servicios, pero esto terminó creando una estructura muy costosa y fragmentada. Había demasiadas sucursales y oficinas especializadas,
lo que hacía difícil evaluar el riesgo de los clientes de manera integral. A diferencia de la crisis de los 80, que afectó a los bancos más grandes, la de los 90 golpeó más a las instituciones financieras públicas, las corporaciones de ahorro y vivienda, o sea, la CAP, y el sector cooperativo. El sector financiero público estaba en una situación muy grave a finales de los 90. Su problema principal era una mala administración y un continuo desangre de las finanzas públicas. Habían perdido su enfoque y eran demasiado grandes y costosos. Las corporaciones de ahorro y vivienda, es decir, las CAP, que se crearon para fomentar la construcción de vivienda con el sistema de la unidad de poder adquisitivo constante, es decir, la UPAC, también se vieron muy afectadas cuando el sistema UPAC entró en crisis, impactando sus carteras de préstamos hipotecarios. Por su parte, el sector cooperativo financiero sufrió un desajuste que hizo que los ahorradores perdieran la confianza y retiraran mucho dinero. Como resultado, los tres bancos de naturaleza cooperativa desaparecieron en 1999 y uno de ellos, Coop Desarrollo, se transformó en megabanco. El gobierno implementó una serie de acciones para enfrentar la crisis financiera. Entre 1998 y el 2001, 24 entidades fueron intervenidas y liquidadas, lo que muestra la magnitud del problema. También se tomaron medidas para reconstruir y reformar el seguro de depósitos. El gobierno aumentó la cobertura máxima del seguro de depósitos de 10 millones a 20 millones de pesos, una cifra que no se había actualizado desde 1988. Además, se subió la tarifa anual que los bancos pagaban para este seguro y se creó un nuevo sistema de liquidación de primas que ligaba el pago a la clasificación de riesgo de cada entidad, buscando que las primas fueran más justas. Para ayudar a los deudores y reactivar el sector de financiación de vivienda y la construcción, se implementaron varios programas, entre ellos los alivios fase 1 y 2 para deudores hipotecarios. En el 99, Fogafín lideró un plan donde la fase 1 ofreció créditos con tasas de interés bajas y Fogafín asumió todo el riesgo. La fase 2, que duró hasta el año 2000, apoyó tanto a quienes estaban al día en sus pagos con reducción de tasas como a quienes estaban atrasados, dándoles préstamos adicionales para ponerse al día. Este programa benefició a más de 411.000 familias. Fogafín también realizó operaciones de compra de cartera con las corporaciones de ahorro y vivienda para inyectarles liquidez. La Ley 546 de 1999, conocida como la Ley de Vivienda, ordenó que los créditos de vivienda del sistema UPAC se reliquidaran al nuevo sistema de UBR, lo que redujo los montos de las deudas. El gobierno compensó a las entidades financieras con títulos. Además, Fogafín ofreció créditos para cubrir las pérdidas de las entidades que recibían inmuebles como pago de deudas. También se crearon las cuentas de ahorro para el fomento a la construcción, es decir, la AFC, con beneficios tributarios para incentivar el ahorro para vivienda y se implementó un seguro contra la inflación para proteger a los deudores hipotecarios. El Banco de la República otorgó apoyos transitorios de liquidez por billones de pesos entre el 98 y el 2000, beneficiando a 30 establecimientos de crédito. Fogafín también facilitó líneas de crédito para que los accionistas de las entidades privadas
pudieran capitalizar sus bancos, inyectando miles de millones de pesos. Por ejemplo, en total, Fogafín otorgó 1,09 billones de pesos en créditos de capitalización a 13 entidades y los accionistas aportaron 276 mil millones adicionales. Se brindó asistencia al sector financiero cooperativo, apoyando fusiones y conversiones, como la transformación de COP Desarrollo en Megabanco. La banca pública también recibió asistencia. El gobierno intervino para sanearla y reestructurarla. El Banco del Estado, por ejemplo, cedió sus activos y pasivos. El Banco Central Hipotecario fue capitalizado y luego liquidado. Gran Ahorrar fue capitalizado por Fogafín y luego vendido al banco BBVA. Bancafé, a pesar de sus fusiones y capitalizaciones por billones de pesos, terminó en liquidación y sus activos y pasivos productivos pasaron a Gran Banco, que luego fue vendido a la vivienda. El Instituto de Fomento Industrial, el IFI, y Financiera FES también recibieron capitalizaciones y reestructuraciones. En total, las capitalizaciones a la banca pública sumaron 6,4 billones de pesos. El costo fiscal total del salvamento del sistema financiero entre 1998 y el 2008 fue de 26,4 billones de pesos, lo que equivalía a un impresionante 15,4% del PIB de 1999. Cerca del 70% de este dinero se desembolsó entre 1998 y el 2001. La crisis se inició en el último trimestre del 98, con retiros masivos de los bancos, medidas de emergencia económica, costos fiscales que superaron el 2% del Producto Interno Bruto y una cartera de préstamos que no se podían cobrar superior al 10%, que como vimos en la primera parte es un problema. La crisis terminó en el último trimestre de 2001, cuando los indicadores financieros clave del sistema mostraron una recuperación constante luego de esos casi 3 años de crisis. A pesar del alto costo, el gobierno logró recuperar más del 73% de los recursos invertidos en el salvamento para el año 2008, principalmente por la venta de activos, la amortización de créditos y las privatizaciones. Ahora veamos la banca pública en la crisis. A finales de los años 90, la banca pública colombiana estaba en un deterioro profundo, siendo un factor clave tanto en el origen como en el costo de la crisis. Para diciembre de 1998, el sector financiero público contaba con 11 bancos y entidades de crédito, además de 6 entidades de segundo piso. Su declive se atribuyó principalmente a una mala gestión administrativa y a que habían perdido su enfoque estratégico, estando sobredimensionadas en cantidad y costos. Se llevaron a cabo procesos de saneamiento y reestructuración en varias de estas entidades. El Banco del Estado cedió sus activos y pasivos principalmente a Bancafé y al Banco Agrario, y la parte restante de la entidad se dedicó a cobrar deudas incobrables hasta su liquidación. El Banco Central Hipotecario, el BCH, sufrió un grave deterioro en sus préstamos hipotecarios. Fogafín lo capitalizó con 550.250 millones de pesos porque su principal accionista no pudo inyectar recursos. Luego, sus activos productivos y depósitos se cedieron a Gran Ahorrar, lo que implicó una capitalización adicional para Gran Ahorrar por 250.000 millones de pesos por parte de Fogafín. El BCH
fue liquidado en 2008. Banco Gran Ahorrar fue oficializado y capitalizado por Fogafín con 157.000 millones de pesos en 1998, después de que sus accionistas no cumplieran con la orden de capitalización. También recibió activos del BCH y fue nuevamente capitalizado por Fogafín con 250.000 millones de pesos en el 2000. Finalmente, en 2005, casi el 100% de sus acciones que estaban en manos de Fogafín fueron vendidas a BBVA Colombia por 970.000 millones de pesos. A pesar de haberse fusionado con el Banco del Estado en el 98, el Banco Cafetero o Bancafé persistió con problemas financieros. Fogafín lo capitalizó varias veces, sumando 1.255 billones de pesos entre el 99 y 2002, convirtiéndose en su accionista mayoritario. Recibió activos y pasivos de otras entidades y finalmente en 2005 sus activos y pasivos productivos se transfirieron a Gran Banco y Bancafé entró en liquidación. El Banco Gran Banco nació en 2005 de la cesión de activos y pasivos de Bancafé y fue capitalizado. Después de una reorganización, sus acciones fueron vendidas al Banco da Vivienda por 2.2 billones de pesos en 2007. El Instituto de Fomento Industrial, es decir, el IFI, fue capitalizado por Fogafín con 400.000 millones de pesos entre el 99 y el 2000, con la condición de que dejara su operación de banca de primer piso y vendiera activos improductivos, los cuales fueron comprados por CISA, una entidad controlada por Fogafín. Financiera FES fue declarada inviable y sus activos y pasivos con el público se cedieron a otra compañía. Fogafín otorgó apoyos de liquidez y capital por 135.000 millones de pesos para facilitar este proceso. En total, las capitalizaciones a la banca pública por parte de Fogafín y el gobierno nacional sumaron 6.4 billones de pesos. La crisis financiera de los años 90 impuso una carga fiscal enorme al país. El costo total del rescate del sistema financiero entre 1998 hasta el 2008 superó los 26 billones de pesos. Adicionalmente, casi 5 billones de pesos se destinaron a otras operaciones de apoyo, como los apoyos de liquidez del Banco de la República y el seguro de depósitos. Lecciones de la crisis. La crisis financiera de los años 90 dejó valiosas lecciones para Colombia, que siguen siendo relevantes para las políticas económicas, tanto a pequeña escala como a nivel nacional, para mitigar los efectos devastadores de futuras crisis. Una de las lecciones más importantes fue la necesidad de coordinación en la red de seguridad financiera. La crisis demostró que es vital que instituciones como el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, Fogafín y el Ministerio de Hacienda trabajen de manera coordinada. Aunque se crearon comités para la coordinación, aún es necesario avanzar con mecanismos formales de colaboración, incluyendo la implementación de protocolos claros para resolver crisis financieras y sistemas de información unificados. También es crucial mejorar la comunicación del seguro de depósitos. La gente necesita entender mejor cómo funciona el seguro de depósitos y cuál es el papel de Fogafín. Esto ayuda a fortalecer la confianza del público y a combatir la captación ilegal de dinero. Para lograrlo, Fogafín debe desarrollar programas de comunicación y los organismos de supervisión deben exigir información transparente sobre cómo se aseguran los productos financieros. Otra lección
fue la vulnerabilidad de las entidades pequeñas y riesgosas. La crisis llevó a la desaparición de 46 entidades, la mayoría pequeñas, que representaban menos del 5% de los activos del sistema, pero más del 40% del total de entidades del 98. Esto demostró que las entidades más pequeñas y menos eficientes tendían a ser las más riesgosas, aumentando personal y oficinas sin una mejora real en su eficiencia. Finalmente, se reafirmó la importancia de tener finanzas públicas sólidas. Los gobiernos con una situación fiscal débil tienen menos capacidad para enfrentar la volatilidad e incertidumbre de las crisis. Contar con una buena posición en las cuentas del Estado es fundamental para estar mejor preparados ante eventos económicos adversos. Después de que la crisis financiera terminó a finales de 2001, la economía colombiana empezó a recuperarse. Las finanzas del sector público también mejoraron, logrando el equilibrio fiscal en 2005, algo que no ocurría desde principios de los 90. El Banco de la República adoptó una política monetaria contracíclica a partir de diciembre de 2008, bajando las tasas de interés y eliminando los encajes para inyectar liquidez y reactivar la demanda. Al principio, entre 2000 y 2002, los préstamos bancarios disminuyeron y la participación de los créditos en los activos totales del sistema se redujo. Sin embargo, el crecimiento del crédito se retomó a partir de 2003, impulsado por la recuperación económica y la política monetaria. Los préstamos comerciales y de consumo fueron los más dinámicos. Aunque el crecimiento del crédito de consumo fue muy fuerte, se consideró insostenible a mediano plazo. Los préstamos hipotecarios tardaron más en recuperarse. Los indicadores de calidad de la cartera y su cobertura mejoraron hasta finales de 2006, pero después de esa fecha se observó un deterioro constante, especialmente en el crédito de consumo. El sistema financiero mostró un fortalecimiento patrimonial y una mejor rentabilidad. La estructura del sistema financiero cambió significativamente. El número de establecimientos de crédito se redujo en un 54%, pasando de 104 entidades en el 98 a 48 en el 2008, debido a fusiones, adquisiciones y liquidaciones. Las corporaciones financieras y las corporaciones de ahorro y vivienda prácticamente desaparecieron. La participación de los activos de los bancos en el total del sistema aumentó del 64% al 87%, lo que refleja una consolidación hacia un modelo de banca universal y grandes grupos financieros. Esta concentración también se vio en los créditos y depósitos de los bancos más grandes. Aunque Colombia ha avanzado en bancarización, con más de la mitad de la población adulta teniendo al menos un producto financiero en 2008, el acceso a los servicios financieros siguió siendo limitado para la población más pobre y rural. El grado de profundización financiera que mide la relación entre crédito PIB o depósito PIB se mantiene en un nivel relativamente bajo y aún no se ha recuperado por completo de la crisis de los 90. Para mejorar el acceso, el gobierno ha implementado programas como Banca de las Oportunidades, con iniciativas como los corresponsales no bancarios y las cuentas de bajo monto. La crisis de los 90 fue un golpe duro para Colombia, pero también una lección crucial. Nos enseñó que un sistema financiero sólido necesita coordinación, transparencia y finanzas públicas robustas. Hoy esa experiencia nos recuerda la importancia de estar preparados. ¿Qué otras lecciones crees que podemos aplicar del pasado para asegurar la estabilidad económica en el futuro? Los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima.